Bienvenidos. La Escritura dice que las cosas difíciles de Dios se pueden entender a través de las cosas hechas, pero también se pueden entender a través de cómo se hacen las cosas. Hay una técnica, un método para hacer piezas mecánicas que se conoce con el nombre de fundición en molde de arena. Tuve contacto con esa técnica en los tiempos de la universidad. A través de este video vamos a ver una secuencia de más o menos en qué consiste esta técnica. Se toma una pieza que uno quiere reproducir. Esa pieza debe ser pues perfectamente lo que uno quiere que se copie. Debe haber sido maquinada y perfeccionada y luego se va a colocar en un sustrato, en una base que se ha preparado, un molde que se prepara con una arena especial, arena de moldeo. Esa arena de moldeo tiene una humedad y tiene una densidad específica. Se compacta por medio de golpes para que sea consistente, porque va a ser la plataforma en la cual se van a copiar los más pequeños detalles que la pieza original tenga. Se prepara el lugar, se adecúa la superficie de esa arena y luego se toma la pieza y se ubica sobre la arena que preparamos previamente. Aparte de ubicarla, hay que impactarla para que logre profundidad, porque como es un modelo 3D y la pieza tiene algún nivel de espesor y grosor, debe impactarse para que gane profundidad. Luego se coloca sobre ella la parte superior del molde. ¿Por qué? Porque la pieza ahora va a estar cubierta con más arena. Se colocó en la mitad un tipo de arena desmoldante para que se separe la de abajo de la de arriba. Esos tubitos que ustedes ven que están ahí son los vertederos o las velas, son los canales por donde va a fluir el material derretido. Se cubre entonces ahora la pieza y la parte de abajo del molde con la parte superior llenándose de arena, cuidando que los vertederos, las velas, lleguen hasta donde está la pieza, porque por ahí va a bajar el fluido. Luego, de manera casi mágica, se separa la parte superior del inferior y miren cómo ha copiado los mínimos detalles. La arena ha copiado un opuesto, digamos un inverso de la forma que tiene la pieza. Ahora la pieza hay que sacarla. Si se deja ahí, pues ¿dónde se va a meter el nuevo material? Y queda entonces la profundidad y la copia perfecta de esa pieza. Debe uno limpiar y organizar todo, porque cada mugrecito o error de toque va a ser un defecto para la pieza que yo copie después. Coloco de nuevo la parte superior que tenía media pieza formada y voy por el material que debe ser el mismo material del que la pieza que quiero tomar. Entonces voy y lo llevo a esa fundición, a esas altas temperaturas. En el caso del aluminio, creo que es 660 grados centígrados para que se funda el aluminio. Y cuando está en estado líquido, entonces ahora sí ya puedo tomarlo con muchísimo cuidado, porque son temperaturas muy altas, y con mucha maestría el experto, con cuidado de no echarlo sobre el pie, sino echarlo sobre el vertedero, la cantidad exacta. Si le echa demasiado se forma mucha rebaba. La cantidad precisa para que se forme, se llene en la concavidad que quedó. Luego se separan las piezas y vas a ver que la arena sigue siendo arena, pero en medio de esos dos mitades de moldes se ha formado, después de que se ha fraguado ya el material, se ha formado una pieza que está pegada a los vertederos, a las velas. Mire, las velas hacen parte de la pieza y tiene algún nivel de imperfección, pero es una copia muy aproximada del original. Será necesario, después que esté fría, será necesario un poquitico de maquinado, quitándole los excesos, las partes, les digo, de las velas que no se necesitan, la rebaba que pudo haber quedado, las impurezas, imperfecciones, y no solamente quitando los excedentes, sino también un proceso de pulido para que la pieza tenga un acabado excelente y perfecto y podamos ahorita tener la satisfacción entonces de haber hecho una pieza perfectamente idéntica al original. Ese es el plan. Entonces, en este proceso, como les digo, muy interesante, muy curioso, que compartimos en tiempo de la universidad, inclusive con mi hermano Jorge. Ahora, hoy en día esos procesos a nivel industrial pues se manejan diferente, tal vez con sistemas de AutoCAD, se pone la información a manera de datos y esos datos los procesan a través de comunicación CAD-CAM a robots que toman las herramientas y hacen las piezas. Sobre todo estoy hablando del original. El original es el más complicado, al que más tiempo se le dedica, al que más hay que trabajarle, al que hay que hacerle más cosas, porque como sea, ese original van a ser las siguientes copias. Y eso, usted estará diciendo lo que siempre dice cuando oye en esta parte de la enseñanza, y eso a mí como, ¿qué me importa? No, escúchame, vamos a aprender las cosas difíciles de Dios a través de las cosas hechas, pero también a través de cómo se hacen las cosas. Mira, Dios tiene un plan con nosotros.
Y el plan que tiene con nosotros no es solo hacer una pieza de aluminio. Permítame leer Isaías 53, tal vez una de las porciones más maravillosas de la Escritura, con un contenido profético mesiánico impresionante. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Recuerdas que eso significa un experto en sufrimiento? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Escuche, azotado, herido de Dios y abatido, que Dios es el que le está azotando y abatiendo. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, o sea, todo ese sufrimiento que se le aplicó a Jesús era por nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz estaba en esos azotes. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo ese sufrimiento tenía un propósito. Continuemos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, fuera de eso, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, escucha, y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Espérate, tú estás hablando de Cristo, el Mesías, no tuvo hijos. Y dice que tendrá una generación incontable, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue herido y fue muerto, y sin embargo tendrá una generación inmensa. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:10, mira esta expresión tan poderosa. Con todo eso, escucha esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¡Wow! Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Escúchame, linaje. Él será el primero de una larga fila, de una larga línea. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa última expresión, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, está diciendo que el plan de Dios se cumplirá perfectamente solo a través de Jesucristo. ¿Cuál es ese plan de Dios? Pues haciendo el símil con esto de las piezas mecánicas hechas por fundición, pues lo que Dios quiere es hacer copias de Cristo Jesús. Que Él sea el primero entre muchos hermanos, que Él sea el original, el modelo perfecto, del cual saldrá una larga línea. Por eso dice que verá linaje. Ese es el plan del Señor. Mira, incluso como lo dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya sabes cuál es el plan de Dios? Que a nosotros, que nos escogió y que preparó un proceso, preparó la fundición, preparó la arena, preparó los moldes, preparó los desmoldantes, preparó el crisol. Todo está preparado, está predestinado para que todo aquel que pase ese proceso sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, el plan de Dios es que Cristo sea el primero de una larga línea. El plan de Dios entonces es hacer de Cristo el original, del cual saldrán muchas copias. Y ahora, ¿qué será necesario entonces? El proceso entonces por el que fue sometido, al que fue sometido Cristo en favor nuestro, pero que era el plan perfecto de Dios. Primero, es que ese Dios que es espíritu, el Hijo también espíritu, el Padre espíritu, el Espíritu Santo espíritu, era necesario que el Hijo se hiciera materia. Entonces era necesario que tomara forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Era necesario que se hiciera materia. Era necesario, esa pieza original era importante, era imprescindible que el Hijo de Dios se hiciese hombre, fuese esa pieza hecha como nosotros, hecho de nuestro mismo material. Y ahora, no solamente eso, cuando habla de todo el sufrimiento de Cristo Jesús, lo que está diciendo es que fue sometido a procesos sumamente dolorosos de perfeccionamiento, sumamente dolorosos. Por ejemplo, en la forja se calienta el material y aparte de calentarlo se le golpea. Si usted fuera un pedazo de metal, usted pensaría que el herrero lo odia mucho.
Dice, me calentó hasta que prácticamente me derritió. Y después cuando me tenía casi deshecho, me cogió a golpes. Pero ese es el proceso de perfeccionamiento por el que fue pasado Cristo Jesús. Proceso de maquinado. Aquí está, en ese torno está ese buril arrancando material. ¿Sabes qué pienso? Pienso cuando los azotes que le daban a Jesús, con esas puntas que tenían como unos pequeños ganchos, como le arrancaban tiras de piel de su espalda hasta que dejaron visibles parte de sus costillas. Así arrancando material, ese fue el sufrimiento al que fue puesto Jesús. O esa broca que dice, el que vieron, mirarán al que traspasaron, dice la Escritura. O sea, Cristo fue traspasado. Yo sé que tú has pasado por procesos también de dolor. Es Dios maquinando, es Dios perfeccionándonos. Y yo te soy muy franco, son benéficos esos procesos, pero son duros. Yo le temo a esos tratos, yo le temo a esos procesos, soy muy cobarde, lo confieso. Son procesos de Dios para perfeccionarnos, por nuestro bien lo hace, pero son procesos sumamente duros. Escúchame, ¿y qué si te digo que debemos sufrir por algún poco tiempo si es necesario, como dice Pedro, si es necesario? Esto es interesante. Ese proceso fue para perfeccionar ¿a quién? A Cristo Jesús, a la matriz, al modelo perfecto, al original, de quien toma nombre toda la familia de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, el que verá linaje. Ese fue el proceso. Y entonces Cristo fue perfeccionado. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que habiendo de ser el modelo del que saldrán muchas copias, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas, perfeccionado por aflicciones. Porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos, del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Cada sufrimiento fue necesario para el perfeccionamiento, pero Cristo no es Dios. Sí, su parte divina siempre fue perfecta, pero se hizo hombre y su parte humana fue perfeccionada con el sufrimiento, con el padecimiento y con el dolor. Fue perfeccionado. Y entonces ahora Cristo viene entonces a nuestra tierra. ¿Recuerdas lo de los moldes de fundición que te dije? Es necesario que haya arena. Entonces Él tuvo que venir a esta tierra, tuvo que venir a compartir aquí para empezar ese proceso. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Entonces, hacer un molde aquí. Mire este molde, mire esa concavidad que está ahí, que nos muestra que ahí va a ser las copias de ese original perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacía falta? Recuerda, la pieza debía ser maquinada, perfeccionada, la pieza original. ¿Y luego qué era? No solamente traerla a la tierra, sino ponerla sobre la tierra. Eso significa que estar acostado sobre la tierra significa que era necesario que Cristo muriese, que esa pieza perfecta muriese, porque es la manera en que va a dejar el molde, la concavidad que después nos va a dar forma a todos nosotros. Ahora, no solamente era necesario que muriese, esa fue la manera en que Cristo empezó a construirse como el molde y el primero entre muchos hermanos. Y entonces era necesario que muriese. No había otra manera. Él mismo, orando en Getsemaní, le dice al Padre, si es posible de mí, pasa esta copa sin que yo la beba, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí está Jesús. Necesario que muriese. Y no solamente necesario que muriese, sino que también fue golpeado, maltratado, herido por nuestras rebeliones, por nuestros delitos. ¿Para qué? Ese mismo que también subió es el que descendió a las partes más profundas de la tierra. Esos golpes estaban perfeccionando el molde que Cristo había de ser en esta tierra. Ese sufrimiento fue necesario que viniese sobre él. Y no solamente que muriese de una manera muy sufriente, sino también era necesario que ahora, ¿recuerdas lo que hace uno después? Pone en la parte superior la otra capa de tierra. ¿Qué se llama eso? Pues enterrar, sepultar. Ahora es necesario que esa pieza perfecta que vino, estuvo en la tierra, o sea, se perfeccionó, se puso en la tierra, murió, fue maltratado y ahora sea cubierto, sea sepultado. Era importante que también fuese sepultado. Ahora, piensa esto por favor, es muy interesante. Si hasta ahí dejas el proceso y te vas, puedes estar poniendo miles de piezas en diferentes lugares y se te olvida y cuando le echas la tierra encima te vas, simplemente estás dejando piezas muy valiosas sepultadas que ya no sirven para nada, son simplemente piezas perdidas.
Hay grandes hombres, hay grandes personajes de la historia que aportaron, que tuvieron elementos muy valiosos, interesantes, que valdría la pena copiarse, pero allá están en la tumba, se quedaron ahí. Son piezas valiosas perdidas, allá, guardadas, desaparecidas en la tumba. Era estrictamente necesario que no solamente Cristo fuese sepultado, sino estrictamente necesario que Cristo fuese resucitado. Por eso, escúchame, por eso la Escritura dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, reconoces que Jesucristo no es una buena persona, como dicen, hay un tremendo orador, un filántropo, un filósofo, un profeta, un gran maestro, un revolucionario, un transformador social, ¿sí? Todos esos están allá debajo de la tierra, todos esos, todos esos. Jesucristo no es solo eso, porque se hubiera quedado ahí. Si hasta ahí llega Jesús, estudiaríamos la historia de Jesús como eso, como un gran maestro, como un gran filósofo. Pero es necesario que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que no era un hombre cualquiera, sino es Dios hecho hombre. Pero creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos para que seas salvo. La resurrección de Jesucristo es sumamente determinante, porque si no hubiera sido un precioso elemento perdido allá en la muerte, no dejarás que tu siervo vea corrupción, no dejarás para siempre en el Hades, dice la Escritura. Y entonces debía resucitar, no solo resucitar, Jesucristo debía salir de la tumba para dejar el hueco vacío, que ahora va a servir de molde y que ascienda al cielo, para que ahora su esencia, mire lo que él dice, les conviene que yo me vaya para que el Padre les dé otro consolador. El Espíritu que hasta ahora ha estado con ustedes, pero que ahora estará dentro de ustedes. El plan ahora es que Cristo se vaya, no sé, para que su esencia, déjeme decirlo así, y lo digo con temor y temblor, pero con reverencia, pero puede ayudarnos a entender, es que el Espíritu Santo, aunque es la tercera persona de la Trinidad, su esencia es la misma de Cristo, y entonces el Espíritu Santo es como Cristo líquido. Cristo en cuerpo no podía entrar en nosotros, por eso él dice, les conviene que yo me vaya, para que no esté solamente con ustedes, sino que ahora, hecho líquido, fundido, ahora pueda venir y ser ese proceso de verter el material ya fundido, se llama la colada, para que el Espíritu haga la colada sobre nosotros. Bueno, y la parte superior, ¿con qué el Señor nos la va a moldear? Si ya está, bueno, listo, la parte de abajo y la parte de arena, pues el Señor nos ha cubierto con algo mejor, con su palabra. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo Jesús, ahí están mis medidas, ahí está mi modelo, ahí está mi molde, ahí están mis características, en esa palabra que yo les doy. Por eso tienen que permanecer en mi palabra, para que lleven fruto, para que haya resultado, permanezca en la palabra. Otra cosa importante, ¿te acuerdas de las velas? Las velas que atravesaban la parte superior y llegaban hasta la pieza. Yo te digo que esos ductos son la palabra. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que la forma en la que el espíritu puede llegar a interiorizarse en mí es a través de la palabra. Es a través de la palabra que están los vertederos, que están las velas, que está el canal. Escúchame, voy a decírtelo así de claro y de sencillo. La palabra de Dios es el canal por el cual fluye el Espíritu de Dios. Punto. Jesús nos dijo eso. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el ducto a través del cual fluirá la presencia del Espíritu Santo. Y entonces ahora está el vacío dentro de nuestra vida. Ahí en la arena quedó el molde inverso, por decirlo así, en negativo se dice. Ahí está una concavidad que es donde estaba Cristo y ya no está. Y entonces ahora es necesario el otro consolador, la esencia de Cristo hecho líquido, por decirlo así. Y entonces viene el proceso de la colada y entonces es vaciado el Espíritu Santo ahí, por ese ducto que llega a lo interior de nosotros. La palabra, dice la Biblia, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que penetra es el ducto que llega hasta dentro de mí, por la cual puede fluir el Espíritu Santo y llenarme y transformarme. Eso es como ocurren las cosas. Déjenme mostrárselo de esta otra forma. Viendo de frente el molde sería algo así. Estamos allí y desde Pentecostés fue el primer momento en que se dio esa maravilla de que el Espíritu no estuviera solo con nosotros, sino en nosotros. Y entonces ahora viene el Espíritu Santo sobre cada persona para llenarlo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo debe llenar?
¿Hasta dónde debemos buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Una sola vez? El tiempo que nos convertimos, cuando estoy necesitando un milagro, cuando estoy orando por una situación, ¿cuál es el nivel que debo buscar? El nivel perfecto. ¿No será que se está poniendo usted como muy fanático? ¿No será que se está exagerando? ¿No será que mejor le merma tantico? ¿Hasta dónde debemos llegar? Pues lo dice claramente la Escritura. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allá tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Sabes que cuando estábamos con mi hermano en esas clases de modelería de fundición, y ese proceso se parece a un Pentecostés, en serio. Era el agujero ahí en el molde que se había hecho y vaciábamos el material. ¿Y sabes cómo suena ese material? Cuando está entrando ese líquido ahí, suena como una ebullición, un sonido tremendo de ebullición, porque está entrando el material, calentando el aire que está en el molde, obligándolo a salir. Es un proceso que si pusieras un micrófono, ¿sabes cómo sonaría? Como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de repente vino un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículo 1. Ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, y esa es, así suena. Si me preguntas cómo suena, suena como el bautismo en el Espíritu Santo, así suena. Y se asentaron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego. Las velas eran los ductos, los vertederos, ahí están, lo que estaba sobre ellos eran esos vertederos, lenguas como de fuego. Y una vez toqué con el dedo el material caliente y hablé en lenguas también allá en las clases de fundición. Terrible, es un quemonazo que no le deseo a nadie. No solamente viví el Pentecostés, sino una pequeña muestra de lo que puede ser el infierno. Entonces, es muy interesante aprender con esto de lo de fundición. Es el plan que Dios tiene con nosotros. Ahora, mira, por favor, va a haber un momento en que todo pase. Cuando nuestra vida se acaba, cuando terminen nuestros días, cuando nuestra parte de arena caiga. ¿Cuál es nuestra parte de arena? Piensa en esto. ¿Recuerdas lo que significa Adán? El término Adán significa parecido a Edom, los edomitas. Rojo significa. Adán también significa algo parecido, rojo, pero relacionado con tierra, como tierra roja. El nombre Adán significa de la tierra. Si quieres hacerlo un poco más gracioso, Adán significa terrícola, algo así, de la tierra, pues. Esa es nuestra naturaleza. Pero Adán tiene la imagen de Dios. ¿Recuerdas el molde vacío? Tiene por dentro un hueco que tiene la forma de la imagen de Dios. Los humanos tenemos la imagen de Dios por dentro, pero quedó vacía cuando fuimos expulsados, cuando caímos en pecado. Quedamos alma y cuerpo, quedamos sin el Espíritu. Y entonces quedamos vacías. Llevamos la imagen de Dios en forma de hueco. Quienes llenamos ahora, o quienes por la misericordia de Dios podemos llenar ese vacío de Dios que tenemos, ese vacío de Cristo, lo llenamos con el Espíritu Santo. Cuando terminen las cosas, cuando venga la muerte, cuando nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza de la tierra caiga, permanecerá solamente lo del Espíritu. Mira, vamos a verlo como lo dice la Escritura en 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está la gran diferencia. Ahí está. La resurrección, unos resucitarán para vida, otros para muerte. Porque aún las personas que teniendo dentro de sí la imagen de Dios a manera de un hueco, ¿tienen la imagen de Dios? Sí, la tienen a manera de un faltante, a manera de un vacío. Tienen esa imagen de Dios vacía. Y entonces, cuando mueran, cuando se caiga la parte adánica, cuando la arena, la tierra caiga, ¿qué quedará? Nada, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque cuando caiga tu parte de arena, tu parte de tierra, tu parte adánica, entonces el nuevo Adán permanecerá. Porque en el primer Adán todos mueren, pero en el segundo Adán, en el postrer Adán, todos somos vivificados, dice la palabra del Señor. Finalmente, ¿cuál es el plan de Dios entonces? Finalmente el plan de Dios es darnos vida eterna. Es que tengamos ahora la naturaleza adecuada para poder ir a compartir con Él el propósito que tiene
de darnos vida eterna juntamente con Cristo Jesús, nuestro modelo a seguir. Ese es el plan perfecto que Dios tiene con nosotros. Yo quiero invitarte a reflexionar en eso, en ese plan lindo que Dios tiene de algún día permitirnos encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y lo quiere hacer solamente de la única manera que se puede, formando a Cristo en nosotros. Mira, cierro con esto, escúchame por favor. El plan de Dios no es hacer de ti una mejor persona, ni hacer de mí la mejor versión posible de Ricardo Caballero. Ricardo Caballero 2.0. No. Lo que Dios quiere hacer conmigo es matarme. Suena fuerte. Que yo muera y viva Cristo en mí. Que yo mengüe para que Cristo crezca. El plan de Dios no es establecer un sistema, un modelo social, un político, un modelo de comunidad que sea perfecto. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios sabe que no funciona. Tú dirás, sí, Jesucristo fue un revolucionario y vino a hablarnos de amar al prójimo y cómo deben ser las cosas. No solo vino a eso. Él vino a transformarnos porque no funciona. Ningún modelo social humano funcionará. Usted dirá, es que la gente es mala por necesidad. Yo te digo, no, mire, en el Edén no había ninguna necesidad había. Habían dos personas. Había una sola ley. Es que había mucha represión. Una sola ley. Hagan lo que se les dé la gana con los millones de árboles. Ese no se lo coma. Una ley. Y no fuimos capaces. Esa es la naturaleza que tenemos nosotros. Esa naturaleza de que con todo a favor en el Edén, viviendo en un paraíso, con todo a favor, no fuimos capaces de obedecer. Esa es la naturaleza que hay que reemplazar por la de Cristo Jesús, que con todo en contra se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se trata de que seamos reemplazados por otro modelo u otro sistema. Se trata de que yo muera y Cristo sea formado en mí. Yo espero que esta sencilla enseñanza, es un paralelo, una metáfora que puede ser sencilla y simple, pero que si la entiendes, puedes dar la oportunidad que el Espíritu Santo, mientras yo estoy tratando de compartir algo, el Espíritu Santo pueda impartir en tu vida un conocimiento del propósito perfecto de Dios. En la siguiente clase aprenderemos si es necesario que todos seamos maquinados, o podemos simplemente aprovechar que Cristo fue maquinado a la perfección y nosotros copiar su perfección y llenarla con el Espíritu Santo y ahorrarnos sufrimiento. Como vimos desde la clase anterior, dos cosas queremos hacer: canalizar y aprovechar y capitalizar todo sufrimiento, volviéndolo un conocimiento, un despertar, una revelación, una comprensión especial. Pero solamente si es necesario. Existen otras maneras que no implican un maquinado tan doloroso. Por ahora, ya hemos aprendido bastantes elementos. ¿Qué tal si venimos delante del Señor y hacemos una oración? Padre Santo, gracias, Dios mío, por esta enseñanza sencilla. Quiero pedirte, por favor, que por la obra perfecta de Cristo yo pueda ser transformado y mi naturaleza adánica, que lleva la imagen de Dios en forma de hueco, en forma de vacío, sea ahora transformada por una vida llena del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, al entrar en mí, en ese vacío que tengo, frague la imagen de Cristo y ponga en mí el fruto del Espíritu, que no es sino el carácter de Cristo Jesús en mi vida. Ay, Dios mío, gracias por ayudarnos a entender las cosas difíciles tuyas, por medio de las cosas hechas y también por la forma en que las cosas se hacen. Sea, Señor Dios mío, esta enseñanza de edificación para tu iglesia, pero primeramente de honra y gloria a tu nombre. A mí déjame la satisfacción de saber que soy un instrumento tuyo. Es todo lo que aspiro. La honra y la gloria sea para ti. Bendigo, Señor, la familia de la iglesia. Bendigo cada persona que está en este momento recibiendo esta palabra, Señor. Bendigo a esta persona que está dejando que la palabra haga presión sobre su vida, sobre sus conceptos, sobre sus ideas, para formar a Cristo dentro de él, por medio del Espíritu Santo. Bendigo a cada persona que le interesa oír las palabras que tú hablas, porque en esas palabras está el Espíritu y la vida. Yo, Señor, te agradezco y te bendigo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en estas locuras de la predicación, como la Biblia lo llama. Dios les bendiga.